Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos, Hola, ¿cómo andás, Adrián? muy bien, Buenas, ¿cómo buenas. estás? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy con Sitio Arquitectos. Él es Augusto Montes de Oca y Carlos Celarrayán. ¿Cómo van? Todo bien, todo bien. Augusto por aquí. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá con vos, escucharte y conocerte. Y bueno, antes que nada agradecerte por la invitación para poder charlar un poco de arquitectura de estos lados. Muy bien. ¿Qué tal Tucumán? ¿Qué tal la ciudad de la Independencia? Tucumán, bueno, Tucumán es lindo, pero capaz que no está en su mejor momento. Creo que Tucumán tuvo su mejor momento ya hace muchos años y hoy estamos en una ciudad bastante crecida, pero que no tiene el desarrollo por ahí que se espera. Sí, Tucumán, tenemos que hablar como en retrospectiva y el Tucumán que pudo ser y que hoy no es. El Tucumán que pudo ser en su momento con su industria azucarera pujante, y con planes, estratégicos y urbanísticos, no fue, con planes de ciudades universitarias que no fueron, con planes de estadios para estadios deportivos para un mundial que no fue. En definitiva, Tucumán termina siendo muchas veces eso un lamento, rodeado de un paisaje natural fantástico, pero una serie de oportunidades desperdiciadas y una serie de joyas arquitectónicas, que hay que escarbar un poco y que vale la pena a veces alumbrarla un poco. Es una mirada la cual desde ya es súper debatible, pero bueno, como tucumano te la comento yo así. Sí, Tucumán tiene un calor, una humedad muy fuerte. Yo soy del Sí. santiagueño, vecino, también famoso por el calor, pero Tucumán tiene esa cuestión del clima, del clima que en verano puede ser bastante hostil. Mm, Eh, pero a la vez está rodeado de un paisaje que es impresionante increíble. y una ciudad que fue muy rica y que tiene arquitectura y de mucho valor y paisajes muy interesantes, ¿no? Paisajes urbanos, pero que sufrió un proceso, yo creo, de un poco que se dio a nivel del norte del país, que se Mm. quedó como en el tiempo. Y que hoy está viviendo capaz que un proceso de crecimiento y expansión como bastante fuerte, en donde el San Miguel de Tucumán, que es la capital, está migrando hacia afuera en búsqueda de otras condiciones, ¿no? Y la capital se está transformando. Y estamos como en ese momento híbrido, ¿no? De cambios, que siempre es complejo. Sí, y le Es verdad lo sumo, que decís con respecto a la arquitectura, el papel que tenía la Facultad de Arquitectura en los 50, 60, era como la Facultad del Norte o era Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, ¿no? Y hoy Córdoba medio como que se la chupó la importancia a Tucumán, ¿no? Y eso también Sí, se nota. respecto a la facultad y a lo que fue la Escuela de Arquitectura Tucumana, se llegó a ser referente internacional del movimiento moderno puesto en práctica, ¿no? Sí. Eh, con la vieja escuela de los años siete. 47. Sí, mira, para ponerle un poquito de contexto histórico, así, en la posguerra, Tucumán recibe, en ese momento la Escuela de Arquitectura lo tenía como directora a Vivanco, y cuando uno habla son como estos próceres, Vivanco, Sacriste, Camino. Mm. Entonces, en ese contexto, Vivanco como director convoca. Y aprovechando una cuestión geopolítica, cultural, y probablemente ideológica, una serie de arquitectos italianos de vanguardia, como Calcaprina, Tedeschi, Picchiato, Oberti, espero no omitir. Y en ese sentido, esta escuela se ve fortalecida, se ve como adquiere esos nutrientes internacionales que realmente la marcan como referencia
en Latinoamérica, o sea, capaz que yo como tucumano exagero, pero realmente la escuela de arquitectura era un faro y probablemente el contexto, acá la cátedra de historia probablemente la tiene, estoy hasta abusando porque estoy hablando medio, no con datos muy precisos, pero en el contexto de este proyecto de ciudad universitaria en San Javier que antes te había mencionado. Entonces, toda esta sinergia y este equipo trabajando en ese contexto de ciudad universitaria, bueno, nada, tenía esa escuela y tenía ese proyecto de vanguardia que cuando yo estudié en su momento estaba a la altura de la Ciudad Universitaria de México, no sé si de la UNAM, pero Sí. en esos términos de escala latinoamericana. Entonces, o cuando decía lamentarse Tucumán en algunas cuestiones, bueno, Es también un poco esa nostalgia de lo que fue, ¿no? Que se perdió, pero bueno, tiene una huella muy fuerte, una huella que aún hoy se intenta de recuperar y sostener, ¿no? La cuestión esta de la arquitectura moderna en Tucumán fue muy fuerte y dejó testimonios construidos, digamos, y referentes nacionales. bien, Entonces, bueno, nosotros somos formados en la escuela, en la universidad, en la FAU de la UNT, la Universidad Nacional Tucumán, que viene de esta escuela de arquitectura, pero bueno, muchas generaciones después, en donde la huella moderna está y se podría decir que se fue diluyendo en el tiempo y hoy capaz que está en un proceso más de transformación y haciéndose un poco más contemporáneo, ¿no? Como Bien. mirada. Y a lo que viene son ustedes ahora, así que vamos a empezar con ustedes, con sitio. Bueno, estamos en el Jardín de la República, porque allá se ve que hay un árbol florecido. ¿Y el estudio es un local? ¿Es como un local? El, Contanos el, esta imagen. el estudio es una pequeña oficina dentro de un complejo de oficinas. Hoy nos seguimos definiendo como un pequeño estudio de arquitectura. Hoy estamos 5 personas trabajando, Carlos y tres estudiantes más de arquitectura. Eh, Tenemos esto de estar vinculados con la facultad, ¿no? Y armar equipo con chicos que fueron nuestros alumnos. Entonces, bueno, vamos por una tercera generación capaz que así. de, de gente que nos acompaña y que siga, por suerte, armando, participando de alguna manera del equipo. Sí, creo que somos un pequeño estudio de arquitectura que trata varias escalas de trabajo, pero trata de estar encima de los procesos y hacer ese puente entre el pensar y el hacer, ¿no? Esas dos patas que tienen que ver con la academia, con estar en el taller de proyectos, pensando la ciudad, pensando arquitectura y luego poder llevar a la práctica el discurso que se va generando y por lo menos ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, hoy un poco es esos sitios, ese lugar que también el nombre tiene que ver un poco con eso tiene como esa carga conceptual, es un lugar con ciertas particularidades, ¿no? Define un ámbito. Y para nosotros es ese ámbito de pensar y hacer arquitectura, ¿no? Ese es el gran San Miguel de Tucumán, porque ya hay una serie de municipios que se han ido adosando básicamente en estos procesos de crecimiento demográfico y ya formamos esa gran área bueno, de ese millón de habitantes que te mencionaba anteriormente. Y que hoy, si ves, no sé si en la parte más densa donde tenés el cursor más o menos el centro de la ciudad, ahí tenés el Parque 9 de Julio, Sí. de Táiz, de Carlos Táiz. Eso es San Miguel de Tucumán, centro de la ciudad, que está teniendo un proceso expansivo hacia el oeste, hacia el Cerro Yerbabuena, el municipio vecino está creciendo y tomando como una demanda
urbana de verde, de aire también de actividades que tienen que ver con el ocio. Y se está provocando un proceso de expansión muy fuerte. Nuestra oficina, la que veías hoy, está en Yerbabuena. Ah, Nosotros ¿no? estamos ahí en Claro. ese sector, estamos en Yerbabuena, es donde por ahí se están dando los mayores movimientos y acciones. Estamos trabajando bastante ahí. También tenemos cosas en el centro, pero menos. Y es un río que toma de perfil industrial, donde tiene una serie como colecta una serie de residuos de la industria azucarera y demás, y donde la ciudad básicamente lo toma como un borde, exactamente un borde, no articula, no vincula. No expande, básicamente es un límite que está desechado o Sí, con todos los problemas de degradación urbana, ¿no? Y despreciado en cierta manera, como dice Augusto, con toda la problemática que implica, y una ciudad que a través de tres ejes metropolitanos, de tres vías, grandes avenidas, se va hacia el oeste, se conecta, entonces hay un eje tensionante este-oeste que busca la yunga, el cerro, y se olvida de conectarse o niega, y de hecho el Parque 9 de Julio oficia hasta como una especie de final de ciudad, y lo que queda entre el parque y el río es una zona residual en términos Esto. urbanos. Exactamente. sí, Claro, es que en realidad el cerro es muy llamativo, es como muy seductor ir al cerro. exactamente. Exacto. Y la tendencia creo que se da porque, a ver, el paisaje llama, hay una condición natural que realmente es fantástica. Y el Eh, clima también, el clima del cerro ya cambia abismalmente. En Yerbabuena hay 5 grados menos que en San Miguel y en el cerro otros 5 menos más y arriba capaz que llegamos a los 10. Está dando ese movimiento en donde hoy Yerbabuena, que era una ciudad dormitorio que dependía totalmente de San Miguel, hoy municipio que está creciendo y que está asumiendo toda esa demanda de equipamientos y de gastronomía, de otras escalas, comercial, y hoy es independiente y toma la demanda de San Miguel y de alrededores también. Y ahí en negro estarías viendo el sistema de vías de ferrocarril, si no me equivoco. Ah, ¿hay el Que, tren este? Ese es el tren que va a Buenos Aires, sí, ese es el sí. Mitre, y tenemos un sistema de ferrocarril ahí que está con muy poco, que hoy en discusión porque se está por transformar una de las estaciones que está más cerca del centro de San Miguel de Tucumán, se está por sacar la parte de carga para transformar en suelo urbano utilizable y está en discusión justo ese punto. Pero bueno, punto aparte porque estamos en algo que está en proceso con foros durante todas las semanas y puede ser para una charla bien larga. Esa es la subida al Cerro San Javier, en Sí. donde son las yungas tucumanas, que es un paisaje bien Precioso. característico, y lo tenés muy cerca, y obviamente es un atractor, ¿no? En otro microclima, en otro paisaje totalmente distinto. Mira, aproximadamente desde la altimetría, no sé si llegas a los 1000 metros sobre el nivel del mar o cerca. Hay un sistema de villas, que se le dice así, villas veraniegas, donde estás Villa Nugués, San Javier, bueno, están en esa cota, por lo cual, bueno, el acceso es por un sistema de la ruta que va en cierta manera acomodándose a la topografía, que es la tercera foto que estás viendo acá. Trata obviamente de acomodar sus curvas y sus niveles a esa yunga que es algo
realmente te cambia el aura. Pero, y bueno, entonces era como ese escape, huir de la ciudad en el verano, en ese verano de Tucumán, subtropical, con estación seca. Tenemos un invierno riguroso, pero tenemos un verano caluroso y húmedo. Entonces, escaparse esa altitud, escaparse esa villa veraniega, subiendo por los cerros, implicaba, bueno, generó estas villas que ofician, ¿no es cierto?, del recinto para poder térmico, le diría yo, y de confort, de esa búsqueda de confort térmico sobre todo, y contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, nada, de ahí esa belleza y quizá la inspiración para que Sarmiento diga el Jardín de la República. Bien. Y facultad, ¿no? Otra facultad. Y esto es la facultad. Esto, la foto del medio es el blog de la quinta. Ahí estamos con alumnos en la foto de la derecha. Es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, el lugar donde nos formamos y bueno, hoy nos toca estar del otro lado. Yo soy docente del proyecto ya hace unos 12 años. ¿En qué nivel? En este momento estoy en quinto año, Ah, estoy viendo proyecto urbano arquitectónico y estamos con trabajando en el predio del ferrocarril que está en discusión, haciendo la discusión justamente con los alumnos. Y un poco de la historia, que esto que hablábamos es, a la izquierda tenemos el blog de la residencia universitaria de San Javier. Esto es el proyecto de la ciudad universitaria, el edificio que hoy sigue en pie, es lo que se logró construir en este plan de trasladar la ciudad universitaria al cerro, un plan ambicioso que fue referencia internacional, como lo decíamos, de actuaciones concretas, proyectos modernistas, ¿no? ahora sí vamos al trabajo de ustedes. Dale. Sí, podríamos salir un poco del libreto, de esto de una obra, lo tomamos como la obra, y nos parece más interesante hablar de tres obras que tienen como una secuencia o algunos puntos que se trazan transversales, ¿no? Como en cuanto a búsquedas. Y volvemos un poco al lugar donde actuamos. Una de las obras está metida dentro de las yungas Ah, y la sí. otra está en el medio de la ciudad, en lotes urbanos, con la complejidad de la ciudad que venimos hablando, de esta ciudad que creció mucho. En este caso es Barrio Sur, que es una zona residencial a la derecha, y la zona es un barrio de La Arboleda, que es justamente la ruta que sube a Villa Nugués, pero en medio de la yunga ya como abajo de los árboles. Nos parece interesante hacer el paralelo y mostrar proyectos que intervienen en el paisaje y proyectos urbanos, ¿no? Vemos esta imagen y sabemos que es argentina esta imagen, ¿no? Como no sé por qué, pero esta manzana, el formato de los lotes, ¿no? Sabés que es una ciudad de cualquier parte del país, ¿no? Sí, La sí, plaza. totalmente. La cuadrícula, la plaza, la escala de la trama urbana. Pero digo que a Es su vez también así. se nota, porque capaz esas tramas pueden estar en Estados Unidos, pero son bloques manzanas, ¿no? Pero acá se Sí, nota incluso ese juego de medianeras trabado, ¿no? Se la, sigue la, me- observando. Una crujía, no sé, totalmente, totalmente. Sí, sí, y como ese grano del parcelario chiquito de poca escala con las medianeras y este proceso de que va apareciendo la altura y que siempre está en proceso la ciudad, como que nunca está acabada, ¿no? No, no, porque Eh, digo que si yo esta imagen te digo, esto puede ser, no digo, puede ser Núñez en Ciudad de Buenos Aires, puede ser Córdoba y es Tucumán. Sí. así es, así Y es. son Así tres es. ciudades con climas diferentes, socioeconómicas diferentes, pero el bloque es muy parecido.
el bloque urbano y por ahí capaz que lo que tenemos son las condicionantes estas climáticas, ¿no? Que hacen que por ahí el color cambie un poco. Sí, yo diría, también sumaría algo de materialidad, no, en la zona consolidada por decir, de Capital Federal, no. Pero lo que acabas de mencionar vos, el metal, la cubierta metálica, Mm, también la veo como que termina incidiendo ese metal que más oxidado en algún punto, ¿no? Que acentúa también esa geometría que da el parcelamiento, bueno, bien. Esto es sí. la primera intervención, que es un conjunto de tres casas, casas entre árboles le pusimos porque estamos en medio de los árboles, en un lugar que se llama La Arboleda, que es un barrio, es la maqueta que tenemos aquí a nuestras espaldas, que se ve un poco uno de los primeros proyectos del estudio Bien, que al día de hoy sigue contando de manera muy directa algunas lógicas de cómo pensamos la arquitectura y que tiene su particularidad. Estos son un encargo que viene de un cliente que es un constructor que busca arquitectos para que le desarrollen proyectos de vivienda para la venta en unos terrenos muy particulares. Eran dos terrenos y se hizo todo un asesoramiento sobre el tipo de viviendas que se podían hacer. Después de estudiar el código, se decide dividirlo en tres terrenos y que son terrenos independientes que terminan compartiendo un fondo. Eh, pero son terrenos independientes y el negocio en definitiva era vender tres casas independientes. Lo que a nosotros no nos gustaba, queríamos que sea un solo conjunto, todo articulado, y terminamos haciendo la división de los lotes y pensando tres casas con sus particularidades, pero con lógicas arquitectónicas comunes, ya que iban a dialogar entre ellas. Entonces las pensamos directamente como un conjunto de piezas, bien. tres piezas que operan en conjunto, cada una respondiendo a la particularidad de su lote y a un programa general común de vivienda de aproximadamente 200 metros cuadrados, más o menos. Muy Eh, bien. Esta es una de las casas, la vemos ahí en la maqueta, la voy a señalar, es esta que tiene la mayor pendiente en el terreno en donde empezamos a trabajar con esa definiéndola, como tenía la problemática más compleja de la topografía y la presencia de muchos árboles en el terreno, empezamos a definir las lógicas arquitectónicas tomándolas como el puntapié inicial, ¿no? Bien. Sumo. También para nosotros era la oportunidad de explorar muchos temas que los veníamos procesando, los veníamos charlando. Para nosotros nos parece muy interesante la oportunidad de integrar, de sintetizar, de trabajar con contundencia. Entonces, bueno, a ver, eh, hay una serie de premisas, hay una serie de preexistencias, hay un sistema ambiental que es muy potente, al cual nosotros lo queremos respetar, que es toda esa arboleda, esos árboles, los cuales hasta hay una normativa de no tocar, ¿cómo se llama esto? Las preexistencias vegetales. Pero también hay una circunstancia que no son, no es una casa en medio de un bosque donde vos tenés todo el paisaje para disponer y donde vos realmente podés hacer un círculo vidriado. No, acá hay un sistema de lotes, estamos en Argentina de vuelta, tenés un sistema parcelario, tenés vecinos en este caso, si bien van a ser este conjunto con esta misma lógica arquitectónica, pero van a ser casas individuales. Entonces empieza a aparecer el concepto de cómo manejamos el vínculo hacia sus vecinos, hacia sus masas arquitectónicas próximas, su vínculo hacia el verde, su vínculo hacia el terreno, su vínculo hacia la ambientalidad y esta característica tucumana con el sistema de lluvia que tiene Tucumán, su vínculo hacia la materialidad, porque también
había, no sé si lo mencionó Augusto, capaz que se me pasó, había una cierta premisa de una limitante desde el punto de vista técnico y tecnológico. No era que teníamos un presupuesto abierto donde básicamente se podía hacer, ¿cómo se llama esto? Disponer de recursos ilimitados para nada. Entonces Mm. es ahí donde para nosotros empiezan a aparecer esa oportunidad de la estrategia que integre, la estrategia que con esos recursos justos y con ese lenguaje y esa lógica transversal, las tres casas en distintos terrenos, bueno, podamos ir atendiendo a todas estas variables. Y con los temas que nosotros los queríamos cargar, que eran nuestras ideas desde el punto de vista del sistema funcional, desde el sistema, me permití por ahí capaz que inventar unas palabras, o probablemente desde la espacialidad, desde la perceptualidad, cómo podemos nosotros ir en cierta manera este, armando, integrando y aportando desde los recursos que nosotros entendemos que son los que realmente apropiados, asertivos para esta circunstancia en particular, bueno, nos iban a dar este resultado. Entonces, bueno, conceptualmente, y yo lo que quiero irme arriba para que después siga Augusto explayándose, es que realmente primero hay un marco, hay un contexto, hay unas definiciones, hay unos temas grandes que son los que nos permiten bajar después. Sí, Bien. aquí un Antes poco. que sigamos, porque me enganché con esta planta, estaba siguiendo esta planta. eh, ¿Por qué está bueno el sistema de circulación o la llegada, ¿no? Que tenés esta escalera, parece que la escalera acá no la vemos, está del otro lado, ¿no? Está justo ahí donde, frente de las Sí, personas que están sentadas. Ah, es, ok. Es Pues tenés justo la escalera. ese semicubierto, ¿no? Llego a través de un semicubierto a una instancia de escalón intermedio en el terreno. Ah, las Eh, personas están sentadas acá. exactamente, exacto. están sentadas en ese punto. Y la pregunta es Entonces, porque casi siempre la casa se ingresa de otro modo, en el modo como argentino, ¿no? Se ingresa por una especie de Sí. San Juan, y ese San Juan es como una especie de tren, ¿no? Que va como la casa con chorizo. En este caso, no, entras más como por el medio y el medio distribuye. exactamente. ¿Por qué tomaron esa diferencia? ¿Por qué ingresar por el medio, ¿no? Es como que bordeas la casa, entras por el medio y del medio distribuís. Ahí hay algo que decimos que tiene que ver con llegar al corazón de la casa, al corazón de la distribución, ¿no? Entonces, se aprovecha en una casa que no le sobran los metros cuadrados, ¿no? Se Mm. aprovecha la oportunidad de condensar todo en un punto central, ¿no? Sí. Para poder moverse desde ese hall, que es un escalón intermedio en un terreno con mucha pendiente. Digo, voy a volver un poquito atrás como para contestarte. La particularidad de esta casa tiene que ver con un terreno que tenía en 30 metros de longitud, 7 metros de pendiente de diferencia de nivel, desde un punto a otro del terreno. Entonces, la primera decisión tiene que ver cómo me planto ante la pendiente. Y ahí estábamos nosotros en una de las charlas, tenía que ver con, bueno, cómo aprovechamos esto de una manera positiva, no como un impedimento, y qué es lo que nos puede eh, permitir lograr, ¿no? Entonces, una de las estrategias principales fue poner una cubierta inclinada siguiendo la topografía, como El perfil. siguiendo el perfil del terreno, y luego escalonar en el piso, Mm. armar 3 escalones por bajo de esa cubierta, que es una línea continua. Eso iba generando situaciones de compresión del espacio o expansión en esa relación de piso con el techo, con la placa piso con la placa techo. Por un lado, eso nos permitía fraccionar el espacio sin muro, sino fraccionarlo desde la percepción. Ahí copiándole un poco al esquema que hace Saná en el Rolex Learning Center, donde hace la curva para ir fraccionando ese espacio continuo con el movimiento propio de cubierta y Sí. piso.
tomábamos un poco esa analogía tratando de llevarlas a este escalonado en el piso y la pendiente continua. Y, y eso nos llevaba a dividir como el programa en esos tres escalones, ¿no? En donde generamos una ¿Qué es especie esto acá? de cuarto escalón. Ahí se ve en ese patio las diferencias de niveles entre los tres escalones. La ventana que está frontal es donde llega el hall. Esta. Después, exactamente, es esa ventanita. Y después subo al área privada donde se agrupan los tres dormitorios que llevan su punto visual hacia la cubierta para ver por arriba de la cubierta del espacio más bajo, en esta sustracción que se genera en el patio que permite captar el cielo. Entonces, entre el plano inclinado y las sustracciones vamos generando aperturas visuales y aperturas de contacto con el paisaje, ¿no? Bien. Terminamos encontrando de esta manera como que el gesto era armar este cobertor completo y luego sustraer patios que construyan el vínculo con el paisaje y construyan las transiciones interior-exterior. Bien. En ese punto es algo que trabajamos mucho y que tiene que ver con nuestro clima. Tucumán tiene muchos momentos del año en donde estar en ese espacio entre el adentro y el afuera, ese semicubierto, es muy agradable. Realmente una tarde de verano en ese lugar baja la temperatura y habitar una galería es espectacular. Eh, Y acá también ingresan por la mitad. Y ya que mencionaste a Saná, unos, un gran influenciador de Saná es Rem Koolhaas. Y Koolhaas tiene una casa, hace poco sacó la casa austríaca de Austrian House, no sé si la ubican. Es una casa con doble pendiente y que, sí, creo y que que sé cuál es. ingresás por una escalera subsuelo, ¿no? Por la mitad también. Bueno, hay algo, pero bueno, es una casa de 750 metros cuadrados, ¿no? Es otro Sí, pero cómo delirio. ese gesto Sí. construye un recorrido Sí. y a la vez articula espacialmente. Eso es un poco este juego, ¿no? De recorrer, invito al usuario a subir hasta el punto intermedio, recorrí vía por el lateral del lote, descubrí un patio, luego de descubrir el patio entro a la casa y me encuentro en el corazón funcional. Bien, y Esta acá casa, también. y esta casa tiene un sistema parecido, Bien. pero la complejidad del lote triangular. Sí. Y es un solo nivel acá, de llano. Tenés el nivel de piso terminado, está en el 90%. Lo único que tiene un nivel un poco más bajo en la situación del garage, ahí, que también en cierta manera acompañamos a una topografía natural y, ¿cómo se llama esto? Termina generando esa boca. Pero en la anterior, Estaba como en la loma. si podés volver, en la anterior también, ¿cuál es la lógica? Acá hay una cubierta constante. Recién Augusto te mencionaba que había una cubierta constante con la pendiente del terreno que copiaba el perfil del terreno. Bueno, acá de vuelta se vuelve a repetir la lógica de la cubierta constante que adquiere otra geometría, que adquiere otra morfología, pero repite transversalmente ese recurso. Y donde naturalmente el terreno bajaba por su lomada, bueno, nada, estratégicamente quedó esa boca, esa caja espacial que atrás de fondo un árbol. Entonces, en definitiva, también hay gestos que están tienen su argumento desde lo natural, desde lo que estaba ahí. Muy bien. ¿Y esta es la casa anterior? No. Sí, Sí. esa es la casa que estábamos viendo, la casa del terreno triangular, que tiene todo este frente como muy ciego, que se abre hacia la parte interior del triángulo y tiene este sistema de ventanas más profundas. Ahí está, claro. Exactamente, se abre en su galería hacia el triángulo que tiene la vista como al cerro, ¿no? La vista más interesante. Y ahí sí se puede ver hacia las caras inclinadas, son planos ciegos, siempre hacia la medianera tratamos de cerrarnos a los vecinos, construir el propio desborde,
ir como regulando esa cuestión hacia dónde abro el espacio, ¿no? Entonces hay un juego que se da como entre las casas de cómo van sellando y abriendo vistas entre ellas. Sí. Eh, y después otro punto del conjunto tiene que ver con algo que lo termina definiendo materialmente, que es un cliente constructor nos daba unos ciertos recursos que él tenía a disposición como baratos para construir, que son los que terminamos usando como, por decirlo así, la paleta constructiva, ¿no? O sea, las paredes de ladrillo hueco revocadas, jaspeadas, construcciones más bien macizas, solados cementicios, y estas cubiertas que nosotros entendíamos que por el lugar tenían que ser sí o sí inclinadas para captar la cantidad de lluvia que tiene esa zona, sumado a las hojas de los árboles y el evacuar el agua tiene que ser rápido. Entonces se exploró un poco en el armado de esta cubierta como una placa que tiene esa panza de OSB que se usó como cielo raso para generar la cuestión de madera y calidez, y que este plano conceptual que aparecía inicialmente cobre una presencia, ¿no? Cobre una presencia en los espacios. Y Y entre me el había llamado plano la atención conceptual, el techo de fenólico. Se lo iba a preguntar después. ¿cómo? Me había sorprendido el techo de fenólico. Era Ajá. tan fenólico terciado ahí al desnudo. Sí, sí, a ver, nos parece paleta, una cierta neutralidad, una neutralidad que, de vuelta, adherimos, entendemos los recursos, muros revocados, pintados con látex interior, afuera jaspeado, un piso cementicio, o sea que ya la atmósfera empiezas a tener, e ir por por ese lenguaje. Entonces, la propuesta del cielo raso, también nuestro cliente constructor, en cierta manera, nos valoraba y tomaba esos desafíos, por decirlo así. Entonces, a ver, tuvimos que venderle la rapidez del sistema. Él después ajustó, hizo una subestructura, un subperfilado para poder, ¿cómo se llama esto? Encajar bien todo el sistema de placa. Pero cuando vio él por el lado del montaje, de la rapidez, del costo, de los beneficios que le daba con respecto a terminar y poder tener su producto lo más rápido en el tiempo y lo que eso implica, lo adoptó. Y yo lo que digo es que el sistema fue bueno porque lo repitió en las tres casas, porque si no, en la primera casa el antivirus, digo yo, lo hubiera eliminado y no hubiera dicho, sale yeso muchacho, o sale Durlock, pero como realmente el sistema primero le daba esa prestancia comercial, técnica, constructiva, y por suerte potenciaba desde la percepción del espacio con la neutralidad y esa calidez de la madera industrializada, pero de la madera, en fin, yo creo que, bueno, llevó a que tenga esa, por decirlo así, esa sensación al espacio. Bien. Y ahora pasamos a Sí, ampliación La buscamos a Rioja. propósito contrastar, estábamos en las yungas, en el cerro, bajo los árboles, con unas casas que eran obra nueva y que estaban pensadas en conjunto, en donde básicamente los patios que dejan entrar los árboles hacen al proyecto, ¿no? Esta cuestión de cómo manejar la relación interior-exterior. Y pasamos a esta casa urbana en donde es una ampliación de una vivienda. El pedido de la necesidad del cliente era alojar un nuevo auto y generar seguridad en una casa que estaba retranqueada de línea municipal, que se ve ahí en el esquema, y que dejaba un espacio por delante, que es el espacio que terminamos interviniendo. Nosotros creemos siempre que en la lectura del contexto hay pistas, ¿no? En la lectura del contexto hay información y un poco el espíritu del estudio tiene que ver con tratar de tomarla de alguna manera. Entonces, en esta casa la acción proyectual fue cubrir totalmente el espacio y con el mismo gesto armar la fachada
generando ese nuevo espacio que opera de transición entre el adentro de la casa y el afuera, construyendo un semicubierto, patios y una serie de fugas controladas. Esa es una malla electrosoldada pintada de blanco, pero después si ves bajo el balcón es una cubierta de vidrio, un blindex. Ya. Y si vas a la primera, Los blindex. es un vidrio, sí, sí, es un vidrio. Y si vas a la primera imagen, como la urbana, se ve el gesto, que Está el la vidrio. chapa negra era la cubierta existente de la casa. Y lo que hace la intervención es tomar, copiar la pendiente, extenderla hacia línea municipal, y al vecino nos daba la pista de la fachada, de la línea de fachada, la línea de planta baja del edificio. Es como estar entre mediador de esa situación, materializar la fachada y tratar de construir este nuevo espacio interior que termina siendo el que regula el contacto de la vivienda con la calle y construye nuevas situaciones espaciales, como un jardín protegido. Ahí aparece como un patio con un árbol, el balcón ahora está contenido, el árbol después creció. Esta es una foto bien de inaugurada la casa. Mira, yo le sumo por ahí capaz que se lo dijo, pero es una cortina metálica nueva, una cortina que es cubierta frente, con un juego de sustracciones, con su juego mismo donde puede aparecer esa cubierta de vidrio, donde puede hacer esa cubierta, esa malla metálica en su frente, donde hay un orden geométrico que permite una modulación y que permite una constructividad en pos de que la casa ahora, bueno, tiene una nueva posibilidad, una nueva oportunidad de expandirse hacia su frente, que antes era territorio de nadie, estaba cerrado, era lúgubre, o sea, básicamente era darle una oportunidad de vitalidad. Construir como un Bien. artefacto que oficia de mediador entre la condición urbana y la condición doméstica, ¿no? Sí, qué inteligente que fuera. Y por qué esa diferencia entre el vidrio y la chapa? Digo, y la red. ¿Por qué acá está la red y acá hay vidrio? Ahí por qué hicieron ese cambio. Porque la red intenta mantener la condición de que entre el agua. Hay un patio con unas piedras abajo. La idea es que crezca un Eh, árbol y que esto ventile y siga siendo un semicubierto, y en este caso un espacio descubierto pero protegido. Era donde ponemos la reja para darle seguridad a esta vivienda, y bueno, Bueno, y decidimos el ponerla en balcón el lo querían techo. proteger de la lluvia. Exactamente. Y el exacto. vidrio para... No, y el video también es una variable funcional, no sé si te acordás que, bueno, no se llegó, pero estaba pensado de que ese balcón iba a tener una alfombra tipo como de fútbol sintético, Mm. etcétera, y iba a tener la oportunidad de que sea desborde de un dormitorio que estaba ahí y como una sala de juego que se iba a extender con su cubierta de vidrio, básicamente, entonces iba a tener esa oportunidad. Quedó la cubierta de vidrio. Pero bueno, en definitiva, esas como flexibilidades y distintas situaciones que se dan bajo un mismo gesto mayor que es regular y que es teóricamente simple. Bien. Y la Nos intervención interesa. alberdia. Ah. Sí, nos interesa un poco esto de maximizar las situaciones con la menor cantidad de los gestos. Y esto es una intervención todavía más chica. Esto ya es la intervención de una casa que tiene una planta de 6 Ah, por 8, no, no, 6 por, sí, 6 por 8 6 creo por que 8 6 tenía, por 8 una sí, planta de 6 por 8, una así es. casa que no tenía patio. Ese patio tenía una ampliación en la planta alta que tapaba toda la entrada de aire y luz, y realmente era un espacio chiquito y oscuro, húmedo, y que nuestra intervención fue tratar de encontrar cuáles eran las acciones estratégicas para, con la menor cantidad de intervención, cambie y podamos refuncionalizarla y revitalizarla, o sea, volver a darle la vida que tenía luego de unas intervenciones que había sufrido. La principal acción fue
demoler la ampliación que tenía en planta alta, recuperando el espacio patio, que es ese que se ve en la foto. Si ves las medidas del patio, que ahí se lo ve como un patio, la caja espacial del patio parece regular ahí, debe ser, no sé, capaz que te digo un 3x3 o una cosa, una medida así. Pero tenía, en planta baja tenía ese 3x3, pero en planta alta se adicionaba una especie por decirte así, de pieza que había sido una ampliación, lo cual reducía la iluminación, la ventilación, la condición de patio. Entonces, la primera medida, una de las charlas con el cliente fue, en una casa chica, te vamos a demoler encima, te vamos a demoler una habitación en planta alta. Esto es, ¿no? Claro, vendría a ser ahí, en ese sector, ahí sobre eso había una especie De de ampliación. ampliación que ocupaba el 50% del patio en planta alta. Entonces, fue como, era medio paradójico en algún punto, pero en pos de evitar, de decirle, de darle una especie a ver cómo lo digo, inyección de aire y de sol a la casa. Y después Ah, para claro, cerrar, demolieron lo que había acá arriba. Exactamente. demolimos lo que había ahí arriba, dejando visto los ladrillos, sacando los revoques que estaban mal, sacando más que agregando. Eso fue un poco la intervención, fue demoler, de recuperar aire y luego estratégicamente, como se ve en el esquemita, agregar unas piezas metálicas Que son nuevas, con un lenguaje nuevo, blanco, de algo moderno, distinto, ¿no? Que convivan con la preexistencia. Entonces se buscó esto de la lectura de lo preexistente para entender cómo, como una cirugía con la menor cantidad de intervenciones, poder revitalizarlo y hacer esa convivencia de lo viejo con lo nuevo, ¿no? O sea, expresar el cambio de alguna manera, que era viejo y que era nuevo. bien. Entonces, como para cerrar un poco esta sección, la idea de estas tres obras en donde con contextos distintos y con situaciones distintas de intervención, la búsqueda siempre es operar fundamentalmente sobre el espacio y la vivencia de este, ¿no? Construyendo y explorando un poco sobre estos vínculos interior-exterior a través de espacios que hacen de mediador de esa situación, ¿no? Que son los patios en este caso, son en general sustracciones que cualifican los espacios, ¿no? Bien. ¿Y por qué Bercero? ¿Por qué Agustín? Bien, seguro. Bueno, Mira, capaz que fue por una sumatoria de cosas, ¿no? Algunas circunstanciales, pero en realidad lo elegimos para destacar su obra, ¿no? Y elegimos tres obras de él, Ah, porque creemos que tiene, primero por dónde opera, digamos, está en una ciudad que es la que más cerca tenemos, aunque no está en un lugar de centralidad, digamos. Después por la obra en sí y esta cuestión de la exploración sobre el espacio, la conceptualidad, ¿no? El manejo conceptual. Pero sí nos parece muy interesante los lugares donde opera, ¿no? En el caso de esta casa, que entiendo es su casa, la que vos sí, conociste, sí, sí, es ¿verdad? la casa refugio, que es su casa estudio, por decirlo así. No, es nos muy, parece muy interesante el entorno urbano donde opera, ¿no? es muy bonita esta casa. Sí, no, y lo que nos parece de Agustín conocerlo, primero también porque se dio una situación de que fuimos con la Facultad Córdoba y conocimos su obra in situ con su filtro, con su experiencia, con su vivencia, y por lo menos de mi mirada, una persona como muy, muy genuino, muy, muy auténtico y lo que a mí me llama mucho la atención, o me parece, es una coherencia entre su discurso y su hacer, que está muy conectado. Entonces, a mí cuando esas cosas yo por lo menos las valoro y cuando realmente las palabras después se materializan como las materializa él,
bueno, y se integran y se conectan en una obra mayor que podés ir encontrando como una huella en sus distintas intervenciones. Ahí es donde vemos bueno, lo ponemos en valor y nos pareció interesante ahora exponerlo, sumado a ciertas analogías en los contextos urbanos y paisajísticos, que obviamente, bueno, identificamos nosotros, pero bueno, nada, a charlar. Y a una cuestión como experimental de la obra, desde el proyecto, pero también desde lo material, ¿no? Son como las cosas que nos parecen de alguna manera interesantes y ese vínculo eso de pensar constructivamente, pero no por eso despojarnos en la etapa de las ideas de las búsquedas de la conceptualidad y de la contundencia de proyecto, ¿no? Esta cuestión de vínculo, cómo me vinculo con el contexto, ¿no? Con el contexto urbano y generar ese filtro que nos parecía fantástico, más allá de cómo lo materializo. Y Y lo en este caso, opuesto, ahora vamos al opuesto y sigue siendo el mismo. Sí. exactamente. Sigue siendo el mismo y lo opuesto ya es una pieza contundente, con una pisada contundente en el territorio de carácter bastante formal, pero de un gesto de una extrema simpleza que resuelve en ese gesto simple eh, espacio y vínculo también, ¿no? Pero Luego el ya... otro también es simple. La ¿Cómo? simpleza, pero la simpleza la mantiene, porque la anterior también tiene un grado de simpleza fuerte. Así es. Esa cuestión de la simpleza en lo formal, digamos, pero que viene con redunda en una calidad también espacial, ¿no? Wow, es buenísimo esto, es muy bueno esta imagen. Sí, sí, yo creo que ese gesto, esa inclinación de la cubierta que termina haciendo el vínculo con los árboles, la entrada de luz, cómo el volumen del baño se aleja, lo saca del interior para generar un espacio contenido, como esos gestos precisos, son cosas que nos llaman la atención. Sumado a esa coherencia en la contundencia material, ¿no? Todo hormigón por fuera, todo madera por dentro, y lo fino del detalle, son como cosas que nos atraen y también de alguna manera búsquedas que queremos perseguir, ¿no? ¿Sabes que vemos también que entendemos que en su obra se ve que hay una arquitectura de la obra, básicamente? Hay un pensarla la obra desde el proyecto, pero concebirla y las soluciones constructivas, por lo menos lo entendemos así, no están sujetas o son aleatorias o quedan libradas en el proceso de obra, sino que están concebidas desde la etapa de proyecto. De una manera muy clara, muy precisa, muy asertiva. Entonces la materialidad, la percepción que logra, las atmósferas que logra, cuando vas, realmente, cuando yo recorrí la casa refugio, realmente el nivel de precisión técnica es altísimo, es altísimo. Te habla de un trabajo realmente que no creo que vos en obra puedas resolver la herrería como la resolvió él. Para mí eso viene concebido, viene de la misma manera que surgió la espacialidad, surge el detalle. Entonces eso lo veo como realmente muy valorable. Bien. Y ahora pasamos a la tercera, que es la de la sierra. La paisanita. Sí, queríamos también nada vincular con este gesto el gesto que toma con el paisaje, ¿no? Ese cortecito que se veía en la anterior, de esa pieza que se suelta, casi que toca en puntas de pie la montaña y que queda como ese objeto exento. Y después hay todo un esfuerzo por detrás proyectual y técnico para lograr eso, pero termina siendo el gesto de la arquitectura, ¿no? Eso nos parecía muy interesante, sumado a otras cosas que venimos mencionando que tienen que ver con esto de cómo el proyecto alimenta la obra y la obra alimenta el proyecto, ¿no? Que es por ahí una de las cosas que nos interesaba. Maqueta.
La ¿Es de maqueta en este Berceo? caso ¿No es Berceo? ¿No es Agustín él? es Ah, Agustín, por eso digo circunstancial también, porque fuimos a ver su obra, lo invitamos a hacer un workshop en la Facu y fue una experiencia que estuvo buena, entonces también tiene un poco de eso la elección. Y esto es un trabajo de maqueta, la maqueta pensada para nosotros como un medio para pensar. La maqueta como medio para pensar. Creo que la maqueta de proceso es mucho mejor que esta que se está viendo aquí, que es la maqueta final más para el cliente, más para entender otras cuestiones, ¿no? mm. Pero la maqueta de proceso, la maqueta como medio para proyectar, en definitiva, lo que nos interesa. Lo usamos mucho más en la facultad que en el estudio, es una realidad, pero nos sigue pareciendo como un recurso sumamente interesante y que tiene sus dinámicas propias. Ahí lo que ¿Por estamos qué, viendo son por qué lo algunas. dejaron de lado del estudio? Porque es más de facultad y no tanto de estudio. Ah, Por bueno. una cuestión de práctica, es como que el tiempo destinado a la maqueta no es el que quisiéramos, es como que siempre termina siendo muy al inicio, se la deja un poco en el proceso, es como que hoy lamentablemente tenemos que hacer un esfuerzo para mantenerla, ¿no? Para sostenerla. Bien. Eh, y las maquetas que hacemos en el estudio son más esto, que es el objeto que hemos elegido, que es un Este, Shenga. El Shenga, eso que nos parece como objeto una cuestión fantástica, lo vinculamos aquí con la maqueta, mira eh, vos. que son estas piecitas modulares que tienen lógicas propias, que tienen esta cuestión lúdica, que operan con el espacio, con la estructura y cómo con esas piecitas podés, nada, crear, jugar, pero también crear y pensar, ¿no? Entonces, eso nos pareció muy interesante y hacemos el link con la maquetita de ¿La casa infinita? No. la casa infinita de Caballero, que toma la lógica del Shenga y construye casitas chorizo, que son apilables y que te permiten construir infinitamente el hábitat infinito, ¿no? Entonces, esa piecita de proporción particular con su ventana, pórtico, lo que uno sugiere ahí, es lo que nos parecía muy interesante como en la conceptualización de Caballero está llevado a esta idea de la casa infinita, ¿no? Ese hábitat infinito que se va en sumatoria, digamos. Que se va repitiendo, en fin. Se va repitiendo y es como hasta de nuevo, como un juego. Esto de hecho es un juego que crea Caballero con las 14 casas chorizo para invitarnos como el Shenga a jugar un poco, ¿no? ¿Y dibujo lo transformó en imagen? Y al dibujo lo transformamos en imagen solo porque lo teníamos a mano. ¿Por qué? Por qué hicieron esa transfiguración de significado? De significado, sí, en realidad porque capaz que era la excusa para mostrar una pequeña exploración, ¿no? Esto de la imagen, es dibujo en definitiva, Sí, pues está dibujado. pero está dibujado. Está dibujado en una Es una digitalización. digitalización, no es el dibujo a mano que de nuevo, a ver, nos encanta y es con el que se diseña en definitiva. Pero movés la mano a usar el mouse igual. Como si estuviese. Así, sí, pero no tiene las mismas lógicas que el No. dibujo a mano, ¿no? El dibujo, ese esquema con el Mm. que se prefiguran los pensamientos, en definitiva, ¿no? Esto ya está mucho más intelectualizado. Esto está como tratando de expresar ciertas cuestiones que habíamos puesto como una pequeña exploración respecto a los vínculos a la vivencia de los espacios, ¿no? Y a Bien. tratar de posicionar al usuario, ¿no? De posicionar al usuario en situaciones. Y estos son una serie de viviendas en su mayoría, pero aquí en la columna de la
derecha hay edificios en altura, hay una escuela, que tiene que ver con situaciones de uso. Y es posicionarnos en ese lugar bueno, prefigurar usos, ¿no? Si pasás a la siguiente, hay un ejemplo, está como el más grande, de una situación de uso de un Zoom, ¿no? De un Zoom flexible y cómo pensar en el uso del espacio con esta herramienta que termina siendo el dibujo. Esto es un modelo que se lo corta y se lo interviene y terminamos como construyendo, explorando sobre posibilidades de uso del espacio A arquitectónico. ver, mira, te sumo. Creo que nosotros en definitiva también acá lo que queremos mostrarte, decirte es dónde ponemos el foco. ¿Dónde nos parece que está el foco hoy? Porque creo que esto es dinámico y son procesos y siempre se va, en cierta manera, como en un ciclo que se va cargando de cosas y se vuelve a generar. Pero el foco proyectual, las estrategias, las energías, pasan hoy por esa vivencia espacial, que es donde nosotros sentimos realmente que podemos aportar, que podemos hacer una propuesta cargada de nuestra mirada, de nuestros objetivos, de lo que está, de los temas que nosotros, los temas que trae él, los temas que traigo yo, y poner el foco en la experiencia espacial, lo sentimos como que es un diferencial y es lo que realmente puede, lo más cercano a darle esa calidad de vivencia a ese usuario. Entonces, en ese corte realmente nos parece como que se juega, se define mucho, se definen vínculos, transiciones, percepciones, materialidades, funcionalidades, ambientalidades, modulaciones, y donde no te hemos puesto una fachada ahí recién. No, son todos Creemos, cortes también. Eso es lo exactamente. significativo. Entonces, creemos que si tenemos que decir por dónde va nuestro Corte. corte, el corte espacial para nosotros realmente es como, es decisivo. Yo siento que es ese corazón, y la fachada va a tener sus lógicas, va a tener sus búsquedas, pero se va a poner al servicio de. Entonces, ¿qué es lo que está al servicio? ¿Qué es prioritario? ¿Qué es lo que realmente para nosotros es central? ¿En qué realmente nosotros ponemos nuestra energía? ¿Qué priorizamos? Bueno, entonces la excusa, este juego de cortes, perdón, va un poco a hablar de cómo lo sentimos al espacio, lo charlamos y de cómo nos queremos hasta despojar, en cierta manera, de otras búsquedas que, bueno, desde ya son válidas, pero van a ser consecuencias. O sea, hasta ese plano fachada, me voy a la dimensión fachada, puede haber otras, pero va a ser consecuencia. Si está explorado, está charlado, está debatido, hasta está peleado en algún punto el espacio. Bueno, nada, realmente yo siento que ahí ya hemos ganado y ahí está la discusión hoy de los temas arquitectónicos, o gran parte de. Ok. Y bueno, ya terminamos. ¿Y hoy en qué andan? ¿Cuál es el trabajo de hoy? ¿Qué están haciendo hoy? Y hoy estamos con algunos proyectos de escalas variadas, proyectos de edificio en altura, de vivienda, en la ciudad de Santiago del Estero. Después unos conjuntitos de vivienda ya de escala chica en Yerbabuena, tratando de sostener un poco esta cuestión del hacer y el pensar, ¿no? Participando en concursos. Hubo un concurso de vivienda, de una vivienda unifamiliar muy particular aquí en Tucumán, en el cual participamos y estamos ahí a la espera. ¿Un cliente particular hizo un concurso entre Una desarrolladora hizo un Ah, concurso de vivienda. Muy particular, pero creo que lo tomamos como excusa para pensar que la respuesta que daríamos hoy desde lo arquitectónico y sacando algunas cuestiones que hacen a la particularidad del cliente, ¿no? Del contexto, ir un poquito más allá, como siempre tratando de estirar un poquito más tirar una piedrita un poquito más adelante en ese sentido, a nivel pensamiento,
y aprovechando las oportunidades del hacer para poder explorar esas ideas, ¿no? Bien. Bueno, hasta la próxima. Chau. Bueno, muchas gracias, Adrián. Que De andes nada. bien. Chao, chao. Nos Chao, vemos, chao. Adrián, que estés bien.